Hola de nuevo. La presente cápsula es para hablar sobre los trabajadores denominados despachadores de gasolina. Eh, Hay que decir que estos trabajadores no están expresamente previstos en la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo de trabajos especiales, como ya lo hemos hablado en otra cápsula. Pero ello no implica que ese listado que ahí se contiene sea limitativo. De ahí que en algún asunto la Corte determinó que este tipo de trabajos encuadra en el supuesto de trabajos especiales. Hay que señalar también que existen diferentes circunstancias en torno a este tipo de trabajadores, como por ejemplo que la gran mayoría de ellos no cobran un salario formal, sino que únicamente laboran bajo el esquema de propinas. Esto es, formalmente no son trabajadores para la estación de servicio de gasolina de que se trate, en la que prestan sus servicios, pues no existe un contrato de trabajo de por medio, lo que permite que los patrones den por terminado el vínculo en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, sea o no justificada. Y por ende, este tipo de trabajadores tampoco disfrutan de los derechos mínimos que prevé la Ley Federal del Trabajo, como el de la seguridad social. En otros supuestos, cuando las empresas llegan a reconocerlos como sus trabajadores, solo perciben el salario mínimo bajo el argumento de que su salario se ve compensado o fortalecido con las propinas que reciben de los clientes. Así, la Corte ha determinado que este tipo de trabajadores, despachadores de gasolina, guardan similitud con los trabajadores de hoteles, restaurantes y otros comercios similares, pues también prestan un servicio personal subordinado a un empresario y es costumbre que los clientes de la estación de servicio den al despachador de gasolina una propina. Así la Corte determinó que bastará que la empresa dé su consentimiento para que una persona que le preste el servicio despachando gasolina reciba de manera ordinaria de sus clientes propinas para que se configure una relación de trabajo, aunque exista un pacto de que no habrá pago hacia el despachador por parte de la persona empleadora, pues las propinas forman parte del salario, pero por sí no constituyen el salario de este tipo de trabajadores. Lo anterior, explicó la Corte, porque como la propia Ley Federal del Trabajo lo prevé, los derechos laborales son irrenunciables, entre ellos el disfrute de derechos derivados de la existencia de un vínculo de trabajo, como por ejemplo seguridad social, salario mínimo profesional, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, capacitación, utilidades, entre otros. De ahí que sentenció la Corte, no puede tener validez un pacto entre el empresario y la persona despachadora de gasolina, en el sentido de que no recibirá un salario base, sino únicamente propinas de los clientes a los que atiende. Ello porque, como se dijo, aunque de manera expresa este tipo de trabajadores no esté previsto en la legislación laboral, ello no impide que se les reconozca como trabajadores cuyas relaciones se regulan en términos de la Ley Federal del Trabajo, pues los servicios que prestan lo hacen de manera subordinada hacia los patrones. Es por lo anterior que estimo, contrario a los usos y costumbres que puedan seguir existiendo en el país, los despachadores de gasolina y combustibles similares sí deben percibir un salario base profesional y por ende recibir y disfrutar de las prestaciones mínimas que prevé la Ley Federal del Trabajo, como un salario mínimo, seguridad social, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y utilidades. Ello, pues se insiste, las propinas por sí no constituyen un salario, sino que forman parte de él. De ahí que cualquier convenio, no necesariamente escrito, sino que puede ser verbal, en el que un trabajador renuncia a percibir un salario base y demás prestaciones previstas en la Ley Federal del Trabajo,
para recibir solo las propinas que los clientes que atiende le entregan es ilegal y de ninguna manera puede legitimarse, aunque el propio trabajador lo acepte. Pues, lo dijimos, la Ley Federal del Trabajo prohíbe la renuncia de derechos. Ahora, ¿qué sucede en la realidad? Lo que sucede es que en este tipo de negocios, cuando aceptan a este tipo de trabajadores, ello es así porque esto es una regla general y hay que decirlo, es algo muy normal que pasa en muchas empresas. Les dan esa oportunidad a los trabajadores porque ya los hicieron firmar la renuncia para permitirles trabajar, entre comillas, en esa estación de servicio, ¿no? De tal manera que ante un juicio por despido injustificado que promueve ese trabajador, la empresa negará el despido y con tal documento se excepcionará señalando que no lo despidió, sino que fue el propio trabajador el que de manera voluntaria decidió dar por terminado el vínculo de trabajo. De ahí que en todo caso, si bien la acción principal no prosperará, en todo caso, en este tipo de asuntos, lo único que podrá ganar el trabajador es a lo mejor una inscripción retroactiva en el sistema de seguridad social y algunas prestaciones devengadas como vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Otra de las formas que existen o de las que podemos decir se protegen, entre comillas, este tipo de empresas, es que aunque no haya una renuncia firmada, como no existen documentos que den certeza de la existencia de ese vínculo, como el pago de un salario, controles de asistencia o cualquier otro tipo de documento, ante una demanda por despido injustificado, la empresa solo se constreñirá a negar lisa y llanamente el vínculo, lo que le da la carga al trabajador de demostrar su existencia. Ante este tipo, hay que señalarlo, ante este tipo de circunstancias o negativa de la existencia del vínculo, pues dependerá de los abogados el ofrecer las pruebas pertinentes para demostrar, aunque sea de manera indiciaria, la existencia de ese vínculo negado. En México se tiene noticia de que a nivel nacional existen diferentes sindicatos que agremian, entre otros trabajadores, a los despachadores de gasolina. Sin embargo, considero que es una tarea difícil la de estos sindicatos, pues en México existe, digámoslo así, el fantasma de que cuando los trabajadores de una empresa se quieren afiliar, formar parte de un sindicato o crearlo, inmediatamente el patrón los despide y difícilmente ante estas circunstancias un trabajador que vive al día con su familia y depende de este tipo de propinas, digámoslo así, o de este tipo de trabajos, pues difícilmente se arriesgará a ser despedido por ese motivo. Así que aunque haya muchos sindicatos que puedan agremiar ese tipo de trabajadores, pues difícilmente un trabajador se afiliará, ¿no? Pues por el riesgo de ser despedido si el patrón se entera. Por ello, estimo que la inspección del trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene una tarea difícil, pues este tipo de trabajadores sigue estando desprotegido y una de las formas para minimizar este tipo de circunstancias es que los inspectores del trabajo acudan a las gasolinerías y verifiquen si los trabajadores que en ese momento están laborando gocen de los derechos mínimos que prevé la Ley Federal del Trabajo. Tarea que estimo pues es ardua, pues el tema de la inspección es una asignatura pendiente en México. Solo para dar un dato duro, hay muy pocos inspectores en el país. En promedio hay un inspector por cada 80,000 trabajadores. De ahí que sostengo que es una tarea difícil pues regular este tipo de trabajo. Hasta aquí unos breves comentarios sobre los trabajadores especiales, en concreto los despachadores de gasolina. Gracias y hasta pronto.